Grupo Horizonte patrocina el debate. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a El Debate de Teleelch. En los próximos minutos vamos a hacer un análisis de la actualidad municipal y vamos a desgranar aquellos temas más importantes, más polémicos de las últimas jornadas. Entre ellos, el cese de Mireia Moya, que cayó como una bomba en las redacciones. Hablaremos de esta decisión que tomó hace poco Aitana Mas y también de todas esas crisis interna que sufre Compromís en este momento, a solo 6 meses de las elecciones. También de que los partidos ya han pulsado el botón de la cuenta atrás para las elecciones municipales, y esto ya se va notando en el fondo y en la forma de las actuaciones y también de las decisiones que toman los partidos. Así que vamos a hacer este análisis de la mano de 4 periodistas, 4 compañeros que hoy me acompañan. Está con nosotros de vuelta Gaspar Maciá, bienvenido. Gracias. También Genoveva Martín nos acompaña hoy. Hola. Está con nosotros Maite Vilaseca, muchas gracias por venir hasta Teleelch. A vosotros, buenas tardes. Y también Sandra Mujer, gracias por venir. Bueno, yo normalmente cuando tengo un tema pues hago una pregunta introductoria para que los invitados se suelten un poco, porque no están tan acostumbrados como vosotros a estar delante de las cámaras, y también pues para meternos un poco en contexto, pero yo sé que como sois periodistas y os gusta la marcha, pues voy a ir directamente a preguntaros por esa valoración que hacéis o ese análisis del cese de Mireia Moya por parte de Aitana Mas hace apenas una semana. Gaspar, cuéntanos. Bueno, ya se venía comentando que era difícil que Mireia acabara la legislatura, porque hay una cuestión política, su forma, y sobre todo su forma de trabajar, que hemos visto aquí en el ayuntamiento, que va un poco, siempre suele ir marcando su propio estilo, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues en la consellería se ve que habían una serie de actuaciones suyas que no gustaban dentro del grupo, y luego acusaciones y críticas que hizo en sesiones parlamentarias respecto a proyectos suyos que al parecer otros compañeros de su misma formación, aunque de otro partido dentro de la coalición, pues estaban en cierta forma, si no frenando, al menos no agilizando, ¿no? Y entonces, pues bueno, también en febrero ya perdió bastante poder dentro de su partido de Iniciativa. Y bueno, pues Aitana Mas asumió las riendas y parece ser que, y el otro aspecto, personalmente tampoco son de amigas del alma, con lo cual, pues bueno, habrán pensado que para estar 6 meses más o 7, los que quedan de aquí a las elecciones, con este tipo de situaciones, pues cortar por lo sano. Lógicamente, la imagen que se da de la coalición, pues de cara al electorado, pues no es la mejor, ¿no? Pero bueno, son decisiones políticas que a fin de cuentas se debe adoptar. Una dirigente de una formación ante esta situación tiene 2 opciones: o dejar que las cosas vayan hasta que lleguen las elecciones y posiblemente generarse más conflictos de mayor calado, o cortar por lo sano, que es por lo que se ha optado. De una forma sorpresiva para muchos, pero como digo, también existía ese run de que decían que era difícil que Mireia acabase la legislatura, con lo cual nos hemos quedado sin ninguna consellera. Teníamos 2 y ninguna ha acabado la legislatura. Es verdad, entre Carolina Pascual y Mireia Moya acabamos la legislatura sin ninguna ilicitana en el Consejo, y eso también nos afecta, ¿no? Como ilicitana. Sí, bueno, nos afecta no en gran medida, porque vamos, para que nos afectara sería cuestión de que se hubiera hecho muchas cosas para Elche. Yo, desde la lontananza, no me he dado cuenta de que haya habido grandes cambios gracias precisamente a su presencia. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con Mireia Moya pues es lo que suele pasar muchas veces en los partidos de coalición,
que cuando llega el momento salen los cuchillos y hay asesinatos y apuñalamiento por la espalda. En cuanto a que ella, todo eso ha pasado por lo que dijo en las Cortes, yo creo que en las Cortes se despachó a gusto porque sabía que la cosa iba por donde iba. Y dijo, sí, esperaros, que yo voy a decir lo que pienso y muero matando, ¿vale? Cosa que por otra parte, pues en cierta medida es normal, ¿vale? En cierta medida. Hay rumores, aquí estamos lejos de Valencia, pero hay rumores que apuntan a que Aitana Mas no es más que el brazo ejecutor y que detrás está Mónica Oltra. Mónica Oltra, que por otra parte era su compañera del alma cuando daban caña al PP en las legislaturas anteriores. Parece ser que cuando se decide, se obliga a Mónica a irse, a dimitir, pues la señora Moyá no se opuso y más bien estuvo a favor. Todo eso son dime y diretes. Y aspiraba a sucederla incluso. Claro, ¿no? efectivamente. Abiertamente, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, pues que se vaya, todo el mundo piensa, que se vaya y que me ponga yo. Claro, cuando llega Aitana Mas, pues las cosas se van de madre. Y como decía Gaspar, en el congreso que tuvieron, pues ya habían perdido, la familia Moyá había perdido ya influencia. ¿Qué análisis hacemos por aquí? ¿Es algo personal? ¿Genera inestabilidad 6 meses de las elecciones? ¿Está Mónica Oltra detrás? Claro, yo estando totalmente de acuerdo con el planteamiento que han hecho Gaspar y Genoveva, y creo que resume perfectamente un poco las causas de esa destitución. A mí lo que me preocupa, porque el pasado ya está, es una decisión tomada, pero a mí me preocupa lo que puede significar para esta formación política. Desde luego, independientemente de que un líder de un partido tiene que ejercer su liderazgo, y eso yo lo puedo entender, ahora a 6 meses de unas elecciones autonómicas y más, os digo, municipales, Claro. a mí no me parece que era el momento adecuado. Sinceramente, creo que se pueden buscar fórmulas alternativas, no una destitución de estas características. Todos conocemos la tan traída y llevada estrategia de la patada para arriba o la patada para un lado. Es decir, hay otras fórmulas. No me parece la forma y no me parece el momento. Y me consta que eso es lo que ha motivado también en las agrupaciones de Compromís en muchas poblaciones el malestar, porque además está poniendo en entredicho una coalición de partidos, está poniendo en entredicho la fortaleza de esa coalición y, sinceramente, para mí el resumen de todo esto es, puedo entender los motivos, lógicamente los líderes toman sus decisiones, pero si lo tenías que haber hecho y lo estabas planeando desde la primavera, lo tenías que haber hecho antes. No es el momento a 6 meses de unas elecciones. Ahora hablaremos de ese reflejo que tendrá en Compromís Perels. Dinos, Sandra, ¿qué análisis haces tú? Sí, yo creo que bueno, esto viene de largo, que no ha sido evidentemente una decisión tomada de un día para otro, y creo que ese punto de inflexión quizá estaba en febrero cuando Iniciativa tomaba sus portavoces y se veía quién iba a representar al partido, y Aitana Mas dio ese paso adelante en detrimento de la posición de Mireia Moyá. Quizá en junio, con el paso de Mónica Oltra, vimos otro punto de inflexión en cuáles eran las posiciones dentro de Iniciativa, y creo que al final es una lucha de poder y es un momento de cambio para la propia Iniciativa, que nació en 2006-2007 con una figura con un peso bastante fuerte de los Moyá, de Pascual, de Mireia, y que creo que ahora han perdido ese peso dentro de la formación desde febrero, y entonces hay que ver ahora cómo se recolocan, o dónde están y cuál va a ser su papel. Esta decisión de que Mireia deje de ser consellera tiene que ver con ese peso en Iniciativa, pero también tiene que ver con la coalición entera. Y me parece que el hecho de que nos hayan puesto de acuerdo también la coalición para cuáles van a ser los candidatos o las cuotas en Elche para las próximas elecciones, y que lo dejen para primarias, deja ver también que no solo es cuestión de Iniciativa, que hay dentro de la coalición hay movimientos que
bueno, en fin, que se están dando. Vamos a ver cómo se presentan a las elecciones, si se presenta solo Compromís, si se presenta Compromís y alguien más. En fin, yo creo que es un momento de cambio, no creo que sea la debacle de nadie en concreto, porque me parece que todo el mundo está jugando y moviendo sus fichas ahora mismo. Yo no daría por finalizado el poder de nadie, simplemente hay que ver cómo, pues esto, de cara a, sobre todo de aquí a febrero, cómo se mueven las posiciones, pero está claro que ha sido un golpe para Mireia Mollà y bueno, yo no doy nada por zanjado y vamos a ver cómo sigue. Todos estáis dando un poco por hecho el cambio de era, aunque no sea el debacle de Compromís, pero un cambio de era dentro de la formación. Empezaba con Mónica Oltra y Mireia y ahora pues ambas no está ninguna, ¿no? Es que cambios de era en política, en fin, vemos políticos y políticas que vienen a cambiar de era y la era los cambia a ellos, ¿no? Quiero decir que al final... Que se lo pregunte al PP. Claro, al final se trata, como estamos comentando, de decisiones políticas y de pugnas y de pulsos de poder dentro de una formación en la que hay 3 partidos, que creo que eso ha sido un error desde el principio, esas coaliciones, digamos, minoritarias, porque Compromís tiene parcelas de poder aquí en la Generalitat ahora y tienen los ayuntamientos y demás, pero en Madrid hay un representante, quiero decir que, en fin, son luchas por un poder muy reducido que para ellos es importante, porque claro, hay que tener en cuenta que los cargos públicos pues cobran y de esa parte pagan también al partido y tal, y hay ingresos y tal. Pero bueno, en cualquier caso, aquí está claro que es una lucha de poder por el control de una de las formaciones, las 2 formaciones más importantes que hay en Compromís son Iniciativa y son el MES, el antiguo Bloc. Entonces, pues bueno, vienen esas luchas. También, quiero decir, la lideresa o la líder en este caso, de Aitana Mas, está en su derecho de actuar decisiones drásticas, pero también yo creo que al final un líder también en cierta forma fracasa cuando alguien que está en su partido ocupando un cargo orgánico le tiene que cortar la cabeza, porque claro, antes se supone que debe haber un proceso de diálogo o de pacto, de decir, bueno, pues mira, tú puedes ir a decir lo tuyo y tal, pero no te pases de aquí porque si no vamos a dar... estamos en las puertas ya de la pre-campaña, ¿no? Entonces, producir esa inestabilidad pues puede ser contraproducente. Esto, perdona, Gaspar, es que a mí me da toda la sensación de que ha sido como el típico pulso, ¿no? O sea, vamos a echarnos un pulso y al final simplemente se toma la decisión porque yo lo mando y porque yo lo valgo y ya está. Entonces, ahí es donde yo creo que no se debería haber llegado y desde luego no creo que se debería haber llegado ahora. Y a mí me preocupa desde el punto de vista de las candidaturas de Compromís. O sea, estamos diciendo que en febrero sabremos, pero vamos a ver, pero que hay que plantear una precampaña, una campaña. Mejor o peor, estamos asistiendo ya a unas larguísimas precampañas electorales en las que, insisto, mejor o peor, los candidatos que ya tienen claro que son los candidatos ya están haciendo su trabajo, nos parecerá bien o mal, pero es decir, de pronto llegar en Vox, perdonadme que os diga, pero es que es lo mismo. Sí. O sea, mismo tenemos a Vox ahí y estamos hablando de 2 partidos que no van a ser mayoritarios en cuanto a voto, pero que pueden decidir el gobierno. Lo decidirán. Claro, totalmente. Entonces, es que ahí va a depender mucho, que no es lo mismo hablando de números, que en Elche, donde se eligen 27 concejales, Compromís saque 2, saque 3, saque 1, o que Vox saque 4 o saque 1. Es que ahí puede haber, la clave del gobierno puede estar ahí. A mí me preocupa, sinceramente, y creo que si estuviera en alguno de estos partidos, me preocuparía mucho dar esa sensación de que no tenemos el candidato. Que en el caso de Compromís parece más claro, que todo apunta a Esther Díez, que además lleva trabajando pero de segunda mucho. no, de segunda. Pero claro, Felipe se pasa a la tercera. habrá que, claro, ahí estamos en el caso de Compromís, Claro. porque Vox al final lo pondrá a quien tenga que poner por designación Claro. directa y ya está. Pero claro, si Compromís ahora tiene que ir a un proceso de primarias, ver las cuotas de quiénes de cada una de las formaciones que forman la coalición, mujeres, hombres, al final es complicado, ¿eh? Y como Sí. no espabilen, en mi opinión, Están supeditados. yo creo que no era el momento de hacer esto. Están No, supeditados al acuerdo que firmaron
de distribución de... Sí. que no es como en las elecciones pasadas que se iban votando y según los votos se hacían las listas. Aquí ahora no, aquí tiene iniciativa, luego viene MES, iniciativa, MES, es decir... Bueno, y hay falta bueno, Podemos. y si entra Podemos, o entra Esquerra Unida, en fin... quiero decir que al final, pues bueno, puede complicarse mucho eso en febrero. Yo no sé porque, de hecho, el PSOE quiere tener las listas ya cerradas en diciembre, cosa que también se adelanta, ¿no? También respecto Pero yo a... lo veo más lo que pasa- lógico, ¿eh? Pero es más lógico. Tal como están las cosas Bueno. últimamente en las campañas electorales, yo sinceramente, entre pasarme de adelantarte en el tiempo, como ha podido ser el caso de Pablo Ruz, que ya se sabía, bueno, que- Bueno, y el a alcalde quedarme también. corto, y sinceramente creo que vale más Ya, bueno, pasarse. pero el PP no tiene el PSOE tiene que va a tener la lista tenerla antes de Navidad. Claro, la lo que- lista municipal. lo que pasa el PP que- no, el PP la No. cerrará. Lo más que adelante, pasa pero que bueno. en el caso del PSOE tendrá la lista, pero estará de rodillas rezando hasta las elecciones de que Compromís saque entre 2 y 3. Claro. Ya, bueno, Claro, pero- ese es el eso ya problema. son Ese los es el juegos, problema eso ya que son tiene. los juegos ya luego de... No, ya, pero es que claro, las encuestas que circulan, que hay que darle la fiabilidad que hay que darle, porque claro, si lo hace PSOE o lo hace el otro, supuestamente da un empate técnico entre PP y PSOE, y obviamente quienes Efectivamente. decidirían sería Compromís y Vox. Así que tanto Ruz como González estarán rezándole todos los días a la Virgen de la Asunción. ¿Eh? Y antes de pasar a profundizar más en esta cuestión, que quería también preguntaros, retomando el tema Mireia Moyala, creo que la pregunta que todos nos hicimos cuando conocimos su cese era ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora dónde va a parar? ¿Ahora qué cargo o qué puesto va a ocupar? ¿Qué escenario divisáis vosotros que va a ser de Mireia Moyala en general? Bueno, yo creo que una de las cosas que he dicho es que no hay que perderla de vista y que Mireia Moya es una persona que sabe moverse dentro del partido y dentro, no solo del partido, sino de la política en general. Ha sido consellera de Agricultura y es una persona que tiene contactos y muy buenas relaciones, no sé si ya tanto en iniciativa, pero sí que con más partidos y coaliciones dentro del país. Entonces me parece que tiene oportunidades y que puede tocar bastantes puertas, si no dentro de la Comunitat Valenciana, que está por ver, quizá en otros proyectos que vemos dentro del país. Entonces me parece que Mireia Moya me parece que ahora está, digamos, que tanteando el terreno, y me parece que tiene bastantes opciones a las que recurrir. Otra cosa es a ver dónde ella se siente cómoda y dónde puede tener una voz lo suficientemente fuerte, porque ella es una persona que siempre destaca por su personalidad, y creo que esté en el proyecto donde esté, ella quiere tener bastante voz. Entonces me parece que tiene bastantes puertas abiertas y vamos a verlo. ¿Qué huecos barajáis vosotros? Que bueno, de todas formas, por lo que decíamos antes de que casi no nos habíamos enterado de las conselleras, en el caso de Carolina Pascual, que era más un terreno un poco más Sí. de innovación y tal, pues dejó ahí esa Learning Factory esta que quieren hacer en el edificio de Correo, Todavía que está no se esperando. sabe aún lo que es. Pero bueno, el caso de Mireia sí que ha estado más implicada en proyectos en Elche, y sobre todo hay que destacar que dejar encarrilado una inversión de 50 millones de euros en la nueva depuradora, y ya desde luego se lleva por delante cualquier otras cosas que se podían haber hecho antes por directores generales o el único conseller que tuvimos de Elche anteriormente. Pero bueno, independientemente de su repercusión en Elche en concreto, lo que está claro es que de momento ella pues tanteará la situación. Yo, en fin, creo que dentro de su partido cuenta con predicamento importante, y aquí en el tema de Elche se va a demostrar, que es decir, aquí ha habido los dos concejales que hay, han salido a defenderla, en fin, un poco enfrentándose en ese sentido a la decisión criticando la decisión de Aitana, ¿no? De Aitana Mas. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Yo tampoco creo que se vaya a precipitar, pero sí que estará ahí recabando apoyos para ver una posible salida. Hay muchas reelecciones a la vista y puede tener opciones en distintas situaciones. En fin.
es lo que hay que esperar porque... Hablabas de que Felipe y Esther salieron a respaldar a Mireia y también el trabajo que había hecho en cuanto al Camp de Elche, la quema de podas, y también pusieron en valor eso que decía de la nueva depuradora de Algorós. ¿En qué punto puede quedar que se trunque proyectos, que sigan adelante, son intocables? Hombre, No. debe ser un proyecto intocable, está todo previsto, planificado y con los plazos establecidos. Sería el colmo que no se respete un proyecto tan esperado y tan necesario, y me atrevería a decir casi imprescindible para los que hemos tenido oportunidad de ver cómo está esa depuradora. Y de oler. Entonces, yo creo que eso no se va a tocar. Confío en que no, y confío en que la persona que asuma, porque independientemente de que sea ilicitana o no sea ilicitana, lo que sí está claro es que cuando un proyecto es necesario, se ubique donde se ubique. Entonces, bueno, quiero pensar que no, igual que quiero pensar que sea cual sea el destino de futuro de Mireia Moyà, será desde la coherencia y no desde el hecho solo de decir no has conseguido hundirme, ¿no? Que a veces un poco en política y en cualquier orden de la vida, ¿no? Cuando hay una destitución fulminante de este tipo, a veces está muy bien, creo que es necesario tener un tiempo de reflexión, porque no puedes actuar desde el rencor o el orgullo herido, ¿no? Quiero decir, creo que los ciudadanos tenemos que empezar a exigir coherencia a nuestros representantes políticos. Entonces, bueno, eso de me salgo de aquí, me meto allá y casos de estos que estamos viendo constantemente, yo creo que ya está bien, ¿no? Espero para ella o de ella esa coherencia. Sí, yo opino lo mismo. Yo de la única cosa que estoy segura es que no terminará en Torrellano. Eso lo tengo claro. Yo pienso que sí, que estará trabajando firme y que su destino es la pata para arriba, entrecomillado. Es decir, yo creo que saldrá de la Comunidad Valenciana, es posible. Hay varias opciones, está la general, está el Senado y luego está Europa, que es extremadamente atractivo. Y luego que lo que estaban comentando algunos de sus allegados, que algún consejo que le han dado, es decir, cógete como Pedro Sánchez el coche y recorre. Y empieza a recorrer las agrupaciones, claro, y a ver que te apoyen en alguna jugada y tal. Pero bueno, supongo que es lo que pasará, ¿eh? Vamos a esperar a ver que en fin, que es joven aún y seguro que tendrá, pero claro, lo que estamos diciendo, pues opciones de salir en cargos fuera de la comunidad son muy limitadas. Bien, depende. Porque claro, no hay una representación, esto no es el PNV, no, ni cierto. Junts o Esquerra Republicana, quiero decir que Baldoví consiguió salvar su escaño por los pelos, ¿no? Pero bueno, esperemos. Wait and see, ¿no? Que dicen los ingleses, esperemos y veremos lo que pasa, ¿no? Será interesante. Desde luego, veremos a ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses, habiendo hecho este repaso del caso Cese Mireia y también de cómo está Compromís a nivel interno, también en nuestro municipio. Antes hablabais de la situación del PSOE, de Vox, del Partido Popular, del resto de grupos que ahora mismo están en la corporación y cómo se van alineando, ¿no?, de cara a las elecciones, cuando ya quedan 6 meses que cada uno va cogiendo parte. Sabemos del Partido Socialista, por centrarnos en un partido y después avanzar en los siguientes, que tiene que hacer una remodelación también de concejales. Sabemos que son el 30%, esto equivaldría a 4. ¿Qué quinielas se suelen hacer en las redacciones y qué quinielas hacéis vosotros? Antiguamente, los que tenemos ya, pasamos los 30, por decirlo de alguna forma, había un deporte en el PSOE que era hacer listas. Sí. Entonces íbamos allí a la alcaldía o hablábamos con él y dice, mira, y te sacaba su lista, diciendo, esta es la lista de las próximas elecciones, tal. Y el otro te sacaba la suyeta, ¿no? Ahora, y estábamos pendientes de la lista hasta el último momento, hablando de quién caía, quién subía y tal. Ahora se reúne la ejecutiva el sábado por la mañana, se aprueba la lista, la lanza a los medios y el sábado por la tarde se aprueba. Ha perdido la magia, ¿no? Claro, todo eso. Entonces, quiero decir, al final los concejales todos son prescindibles,
casi igual que el alcalde, por supuesto, ¿no? Que al final siempre viene, parece que sea un que no se pueda ir y viene otro y sigue haciéndolo igual o mejor. Los concejales, hay algunos cuya gestión indudablemente es manifiestamente mejorable, y entonces pero yo creo que al final más que la gestión va a decidirse pues la afinidad con el secretario general y tal. Yo creo que en esta ocasión dejarán a Carlos González que aporte algo más de su gente a la lista. Tampoco es cuestión de hacer mucho conflicto. Alejandro Soler tiene otros frentes abiertos como secretario provincial, aparte secretario local, y tampoco, ya lo hemos visto, que no ha planteado batalla con la renovación de Carlos González como candidato. Le ha venido muy bien lo que Pedro Sánchez dijo, que los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes que optaran a la reelección, pues vía libre, con lo cual se quita un peso de encima, porque tenía que armar una candidatura independiente o alternativa, que no existía porque no se ha hecho ninguna candidatura que pudiera plantarle cara al alcalde. Y luego, por otra parte, pues bueno, si consigue revalidar la alcaldía, pues será mérito también suyo por dejarlo, y si no lo consigue, pues será problema de Carlos González, porque él ahí, digamos, que no ha podido hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en la lista pues buscará gente afín, como hizo la otra vez el secretario general, y también pues permitirá que haya algo más de lo que le permitieron en la anterior. Empezar a hacer quinielas de quién cae y quién no, también es verdad que hay concejales con los que he hablado, o al menos un par de ellos, que podrían entrar en la quiniela de los que repiten, y a mí y a otros compañeros que han podido hablar con ellos, pues ya les han dicho que quieren dejarlo, ¿no? O sea, que muchas veces el que la gestión sea buena no significa que vaya a seguir o que tenga ganas de seguir, ¿no? Entonces, por eso digo que al final las quinielas, ya los periodistas jugamos poco ya las quinielas estas, ¿no? Porque Se ha perdido. Sí, se ha perdido la... En cualquier cosa, yo creo que hay una cosa muy importante, que lo que acaba de decir Gaspar, es que se le va a permitir seguramente a Carlos, al alcalde, elegir unos cuantos más que la otra vez, porque la otra vez la lista era de Alejandro Soler, porque si fracasa, la culpa es suya, y me lo quito de encima, ¿vale? Es la impresión que me da. Yo reconozco que tengo mala leche, pero yo creo que los tiraban por ahí. Y sí, habrá algunos, obviamente Soler colocará unos cuantos, pero el resto pues se lo dejará a Carlos. Y si te equivocas, si pierdes, problema tuyo, fuera. Y entonces dirá, por eso no quería que fuera candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que ahí se dice mucho, esto sería una utopía, ¿no? Que no es la gestión lo que se va a mirar, pero es que es lo que se debería mirar. Hombre, sí, y ahora seguro. mismo, si analizamos la gestión de los últimos 3 años y medio, área por área y concejalía por concejalía, se aprecian notables diferencias. No solo en lo que se podría llamar la gestión, si es que una parte de ella es objetiva, sino incluso en la percepción que se tiene de cómo se ha realizado esa gestión. Quiero decir, yo entiendo por una buena gestión cuando hay un trabajo detrás. Evidentemente siempre la gestión parte desde un punto de vista político, y hay decisiones que pueden parecer políticamente correctas, incorrectas, que uno toma y otro no tomaría, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que sea además de fuera del grupo socialista, pero uno puede estar de acuerdo con la red de carriles bici y uno puede estar de acuerdo con las peatonalizaciones o no. Pero lo que nadie puede negar es que hay gestión, hay trabajo. Has podido acertar o has podido errar, pero hay trabajo. Y yo creo que ahí es donde, a ese nivel es donde yo encuentro muchas diferencias entre la carga de trabajo realizado por determinados concejales y concejalas y el trabajo realizado por otros. Agilidad, tiempo de respuesta, incluso las relaciones con los funcionarios, con los técnicos, con el resto de compañeros de grupo político. A mí eso me parece que sí se tiene que tener en cuenta a la hora de confeccionar una lista, porque estamos hablando de que vas a tener que trabajar y que esas personas van a tener que colaborar contigo como alcalde. El alcalde no puede estar, como ha estado este último año, apagando fuegos.
fuegos de determinadas concejalías de una forma casi constante. Es decir, es que apago este fuego y me sale otro conato en el otro lado. Y casi Yo creo que siempre al en el menos- mismo sitio. Bueno, yo no digo dónde, pero quiero decirte, yo no creo que la misión de un alcalde sea estar apagando fuegos. Es decir, cuando hablo de gestionar, creo que hay que valorar la gestión en lo que al trabajo se refiere, independientemente de que ese trabajo podamos estar de acuerdo con él o no, cada ciudadano según su ideología. Además, no hay que perder de vista que hemos estado en un mandato muy raro porque hemos tenido la pandemia de por medio. Entonces, esa gestión también se ha visto un poco... se ha visto Pañada. muy parada, pero muy parada porque se ha parado el mundo, o sea, se ha parado el mundo de la pandemia, se tuvo que agilizar determinadas partes de la gestión, pero hay muchas otras que no han visto su obra hasta este año, digamos, hasta 2022. Digamos que la prueba de fuego ha llegado sobre todo en 2022. Entonces hay muchos que han visto precipitado ver todo el trabajo de golpe y quizá no se ha visto todo lo bien que debería verse. Yo creo que hay gente que quizá está desgastada por esa gestión porque quizá durante la pandemia ha tenido muchísimo más trabajo, muchísimo más trabajo diferente y a lo mejor no les apetece repetir a pesar de que se haya hecho bien. Quizá esas listas van a tener ese peso de esas fuerzas, como estaba diciendo Gaspar Geno, de que el alcalde va a tener un poco más de voz a la hora de elegir a quién tiene al lado, pero también van a estar muy influidas por quién está más desgastado o no, y bueno, y quién quizá me parece que a lo mejor ya tiene una pegatina de que ya no va a seguir el siguiente año. Pero puede que haya sorpresas. Sí, Hombre, no, siempre eso los hay. seguro. Incluso con los que pueden aparentemente Sí, llevar un poco la pegatina. sí, estoy segura de Siempre que las va hay. a haber sorpresas, porque siempre las hay y muchas veces hay personas que no te esperas que vayan a estar y están. Pero en cualquier caso creo que hay que tener en cuenta que hemos pasado una pandemia y que yo creo que hay gente que a eso también le va a afectar, para bien o para mal, de querer seguir o no. Claro, es que además las listas ya no son tan nominativas, quiero decir, ya no hay tantos nombres que la gente reconozca y suene y tal. Había tiempo, sobre todo en el PP, que todo iban por los fichajes de estrellas y de momento apareció un empresario. Por el mirlo. Los famosos mirlos blancos. Claro, ahí encabezando una lista o aparecía en los primeros puestos destacados médicos, destacados abogados y tal. Quiero decir, pero hoy en día, lamentablemente, en fin, el desprestigio que ha conseguido por méritos propios la política hace que poca gente que tenga una trayectoria profesional destacada quiera incorporarse aquí. En una de las primeras corporaciones, creo que fue la primera corporación, había un destacado empresario de la construcción que encabezaba la lista de UCD y al medio año así, y eso que entonces había gestión conjunta de todos los grupos políticos, menos Coalición Democrática, que era el antecedente de Alianza Popular y del Partido Popular, todos tenían competencias, pero llegó un momento en que dimitió, y entonces yo recuerdo con la entrevista que le hice, dije, digo, ¿y eso qué te va a decir? Es que no estoy para perdre el temps. Quiero decir que al final, porque claro, vienen empresarios de su empresa de decidir cosas, ¿no? Y de decidirlas y al día siguiente estar. Y entonces el ayuntamiento lleva una maquinaria. Eso estamos hablando del 81, 82. Ahora se han engordado las Ahora maquinarias. es 100 veces a lo mejor la burocracia que existe. Con lo cual hay gente que no está para la labor. Y entonces encima el concejal es el político de todos los estamentos políticos, el más expuesto a que por la calle le diga, oye, ¿tú cómo no has hecho esto? ¿Tú no has hecho tal? Entonces, claro, llega un momento en que dice, bueno, le dedico el esfuerzo, le dedico tiempo, no estoy con mi familia, la gente me critica por la calle y tal. Y digo, bueno, pues no voy. Aquí, si al final voy a cobrar 3.000 euros brutos al mes o los que cobren dedicación exclusiva, no sé qué, pues esto no me compensa, ¿no? Entonces, claro, hay muchas vertientes y entonces, claro, es difícil y vamos, a todos nos lo han comentado en distintas etapas para hacer listas.
todos los partidos te dicen que es como en su tiempo, hace poco, o incluso ahora, buscar costaleros y costaleras, ¿no? Complejo. Que cuesta. Pues esto es lo mismo, ¿no? Que hace falta convencer a la gente mucho, hay que hablar con ellos para que se incorporen a la lista. Y entonces es un problema de todo, porque no hay esa vocación que había y porque, bueno, la política también, se entiende de otra manera. Y que también los partidos políticos han fomentado una endogamia absoluta, donde si en algún momento la gente de la sociedad, vamos, la gente normal y corriente de la calle, ha tenido ganas de entrar, les ha resultado muy difícil, ¿vale? Muy difícil, porque hay que tener padrino, como decía aquel. Sí. Entonces, ellos mismos son los que lo han fomentado y ahora se encuentran pues con esto, que verdaderamente gente válida de la sociedad, que podía hacer un gran papel en la gestión o aportando ideas, dice, pues mira, va a ser que no, por lo que tú decías. Sí, pero y es un problema que además yo creo que es generalizado. Ah, sí, no, Hemos no es hablado solo a de nivel la local. lista del PSOE, pero bueno, No, de yo todos. No, me en pregunto general, para la lista del Partido Popular. No, estoy hablando en y veo general. que está en una situación un poco similar. Sí, sí, tampoco- sí. Sí, tampoco al es final tan la fácil, participación y el fomentar que entren a un partido político no es tan fácil, y además lo que estáis diciendo, quizá es difícil participar y dar un paso adelante porque es una responsabilidad, pero una vez que hay gente que quizá quiera dar ese paso adelante, no lo tiene nada fácil. No. lo tiene nada fácil. Claro, y es que No pueden trabajar como deberían. Y luego lo que decía él, la gente cuando se mete y ve la maquinaria del funcionariado y que había que hacer esto para ayer como hubieran hecho en su empresa o lo que sea, y ya veremos si para las próximas Navidades podemos hacer algo, la gente dice, no, y hombre, más no. ahora. Sabemos que hay gente que ha entrado en Independiente y no ha acabado muy Claro. contenta. No, pero es que Ese ahora me voy. los concejales están... Bueno, recordar el caso de María Dolores Sala, ¿no os Ah, sí. acordáis? Creo que estuvo 6 meses y ella cuando marchó dijo, yo no puedo gestionar así, es decir, Sí. con este sistema. Es que- Y luego hay otro aspecto que también sigue estando vigente, que son los compromisos adquiridos. Ojo con lo que prometes, Hombre, claro. porque al final, claro, si vas prometiendo, al final no hay sitio para todo. Bueno, hay 27, No, pero claro, pero que, pero te eso pongan, que te pongan el 21... Claro, de pero poco eso es la sirve, ¿no? endogamia que hay. Entonces, claro, es decir, al es final- un coto cerrado. Pero si eso pasa con los partidos que consiguen el gobierno, imaginar lo que sucede con los que no. Hombre, ya te digo. Claro. Pero claro, si hay profesionales destacados, hay gente tal, abogados, empresarios, en fin, médicos tal, que están ahí con toda la ilusión del mundo, vamos a trabajar y tal, y luego acaban en la oposición, claro, ¿qué hacer en la oposición? Ir al pleno, ir a las comisiones, pero claro, si no tienes capacidad de aplicar todo eso por lo que te has incorporado a la Efectivamente. política, de esa ilusión que tienes por cambiar las cosas y mejorar tal, pues claro, al final acabas, pues es que es difícil mantener una cohesión en un grupo en la oposición. Son Y- fichajes para liderar, pero después en oposición Claro. no rey mano. Sobre como todo- suele- También hemos visto como- muchos casos de Sí, ese tipo. sí, sí. Como se suele decir... Quien no ha aguantado en la No. oposición y al final dice, no, Claro. dejo pasar a otro, ¿no? Bueno. Claro, que son situaciones bastante... que se dan mucho, ¿no? Pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos con más temas. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues ya que estamos hablando de elecciones y lo hemos centrado sobre todo en los partidos, vamos a hablar ahora de los temas. Siempre hay algunos temas sobre los que giran las campañas electorales, ¿no? Las pasadas elecciones fue el mercado central, que todavía seguimos hablando de esta cuestión tan enquistada, y os quería preguntar qué temas son los que más creéis con los que se va a jugar y decantarse los partidos hacia un lado o hacia otro. Por cuestión de que enfadan más a la gente, como puede ser el carril bici, quitar aparcamientos, o por otras cuestiones que suelen ser las que más mueven, ¿no? Sentimentales, como la cruz del Paseo de Germanías, etc. ¿Vosotros qué temas barajáis que van a ser la clave sobre lo que gire
estos próximos 6 meses? Sandra, por ejemplo. Pues yo creo que, bueno, esas son dos de las claves que has dicho. El carril bici vemos que enciende mucho las emociones de la gente, gente muy a favor, gente muy en contra, gente de que así no se debería haber hecho. En fin, creo que es un tema bastante polémico, que crea bastante debate y que además los partidos lo pueden usar muy a su favor o en su contra. Unos por precisamente la gestión de realizarlo, por el trabajo que ha llevarlo a cabo, y otros precisamente esa gestión de decir, pues esa gestión que habéis llevado, ese trabajo, pues ha resultado ser un fracaso o no. Entonces yo creo que es un tema que va a servir tanto para quienes lo han hecho como para quienes están en contra para usarlo a su favor. El tema, yo creo que también tenemos sobre la mesa el tema de la agencia espacial, de si va a llegar a Elche, si no va a llegar a Elche. Me parece que también va a ser un tema que puede generar debate, de finalmente si se implanta, si no se implanta. Si se implanta puede ser una medalla para unos, si no se implanta puede ser mirad que no habéis conseguido que llegue esto. A nivel local, a nivel autonómico, también debe ser otro de los temas. Y al final, temas que, pues sobre la gestión, temas que quedan pendientes todavía por realizar, que el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa y que están por llegar, pues me parece que también pueden ser otro de los temas en los que pues todos los partidos pueden jugar. Maite, ¿cuáles son los temas Sí, que estoy bastante de acuerdo con Sandra. El tema de la Cruz de los Caídos, sinceramente, creo que no va a dar tanto juego, ni ese recorrido me lo espero hasta dentro de 6 meses. Es verdad que hay un grupo muy firme, ¿no?, en defensa y también en contra, pero bueno, no le veo tanto recorrido. Sí que creo que ha generado y va a seguir generando, y sobre todo creo que la oposición va a seguir jugando la baza, porque es verdad que hay malestar en algunos sectores de la población con respecto al tema de los carriles bici, peatonalizaciones, etcétera. Yo creo que eso sí que va a tener recorrido, eso sí que va a aguantar hasta la campaña. Yo creo que también el mercado central va a volver a salir a relucir, ¿eh? Cierto. Tened en cuenta que está muy cerrado. Vale, hemos cerrado un capítulo, pero es que ahora viene el siguiente y es, vale, ¿y ahora qué? Entonces yo creo que ese tema también va a mantener recorrido durante la campaña electoral. Y a mí hay otro que ahora parece como que está muy dormido, ¿no?, pero que estoy convencida de que terminará saliendo otra vez a la palestra, que es el tema del edificio de Riegos del Progreso. Yo creo que eso, igual que pasaba con el Hotel de Arenales, ¿os acordáis que constantemente desaparecía un tiempo y se acercaba una campaña electoral y volvía a la carga el tema, ¿no? Pues yo creo que es posible que este tema de la fachada pueda salir otra vez y pueda estar ahí entre los que se planteen en campaña. Hay uno que es nuevo, que es carril bici, pero los otros dos siguen enquistadísimos. Sí, ahí estamos. Yo, contrariamente a lo que estaba diciendo Maite, creo que lo de la Cruz de los Caídos se va a explotar en las próximas semanas por parte del partido. Pero de aquí a mayo, ¿tú crees? Bueno, pero ya encontrarán cómo. Porque es un tema emocional. Sí. Entonces, la campaña van a jugar mucho con la emoción. Eso está más claro que el agua. Más claro que el agua. Hombre, puede ser que nos riamos un rato porque vamos a oír barbaridades, como ya se han oído algunas, como el otro día en el Pleno. En el Pleno, las declaraciones de la señora de Vox fueron verdaderamente para llorar, ¿vale? Y luego, como nos encontramos que ahora mismo o esta noche han exhumado a Queipo de Llano y toda la puñeta esta, y tenemos la nueva ley de memoria democrática, pues hombre, yo creo que la oposición y todo esto lo van a explotar. Que, como dice ella, puede tener un recorrido corto porque de facto pues esos símbolos van en contra de la ley. O sea, no nos equivoquemos, ahora mismo no tienen que existir, con lo cual tendrá un cierto recorrido, pero que se va a ir a la emoción más profunda de alguna persona, sí. Carril bici, pues es otro tema que se ha convertido en algo emocional, con lo cual eso es un éxito. Casi visceral, ya diría que más Visceral, que emocional, claro. es visceral, Claro. Yo he oído Entonces, defensas y ataques sí. A mí me dan argumento y me parece muy bien. Yo creo que
el carril bici, pues hay tramos que están muy acertados y otros que están menos acertados, ¿vale? Ya veremos, porque por ejemplo la peatonalización de la Plaza de Baix, ya nadie habla de ella. Tanto que se cuestiona. Y mira que ha habido caña. Y bueno, ahora se habla porque el pavimento no es exactamente de la calidad que debería. Pero hablando de esto, hay una cosa, como antes comenzamos el debate hablando de si era, bueno, yo decía lo de si era el mejor momento o no para la destitución de Mireia Moyà. Fijaros lo que hace el momento, ¿eh? Quiero decir, Sí, si claro. esa peatonalización de la Plaza de Baix y la Corredera no se hubiera realizado en la pandemia, hubiera costado más acostumbrarse. ya te digo. Pero como fue casi, ¿no? De pronto decir, nos metemos en casa con los coches y de pronto salimos. Y ya Y está. qué Ya gusto está da hecha. pasear por aquí con las ganas que tenemos todos de pasear, ¿no? A veces el momento eso es evidente. marca una diferencia tremenda. Perdona, Porque- que te he interrumpido. No, sí. Por ejemplo, la peatonalización de la Plaza de Baix es un éxito. Lo que no es un éxito es que, como siempre, se han hecho las cosas sin pensar demasiado. Tenemos un gravísimo problema en la calle Ángel, que se está chupando todo el tráfico del resto de la ciudad, ¿vale? Con todos los inconvenientes que hay y todo el retraso que está habiendo en que se iba a actuar en la calle Ángel. Y es un problemazo, ¿eh? Ayer tuvimos un fallecimiento que no tiene seguramente que ver con el mucho tráfico, o sí, no lo sabemos. Vale, quiero decir, y creo que en el carril bici ha pasado 3/4 de lo mismo. Es decir, hay sitios muy acertados y sitios que no lo son del carril bici. Con lo cual deberíamos de pensar un poco todo y que no fuera tan visceral como lo que está ocurriendo. Porque, en fin... Lo que pasa es que, claro, al final, el tráfico que quitas de un sitio tiene que ir por otro. Ya, pero Eso- cuidado. todas formas, hay- En este caso ya tenían un plan supuesto para tirar el tráfico fuera del casco urbano. Sí, teóricamente, para No, que no llegara a entrar teóricamente, y si no se hubiera revelado en un todo el parque filtro del en el Raval. puente de la De todas formas, yo creo que, bueno, Geno que vive allí lo sabrá mejor. No, yo lo digo públicamente Pero- porque me va a decir, mira, esta tía No, como ir a la calle pero Ángel. yo vengo por la calle Alfonso XII, ¿no? Es Alfonso XII. Sí, Alfonso XII. Que para cruzar el puente de Santa Teresa, el puente de la Virgen, y hoy, por ejemplo, al mediodía, pues me ha extrañado que cuando acaba el acto de la presentación esta de la candidatura de la Agencia Espacial, que era a las 1:30, a las 2 menos 20, he cruzado por el medio, digo, voy a ir por paso de peatones, pero pasan muy pocos coches ya por ahí. Pero no me lo explico. Entonces es posible que... Ponte es entre las posible 2 y las 3 que en el la calle Ángel, tráfico claro que bueno. El tráfico que ya no pasa por el puente de Canalejas pase por el puente de Santa Teresa con más intensidad, que ahí sí que Claro. sigue pasando, y que sea el que al que final termina en la calle del desemboca en la Ángel. calle Ángel. Claro. No porque del puente de Canalejas baje mucho tráfico, pero bueno, volviendo es al un tema ejemplo, ¿no? Sí, al final yo creo que vamos cada vez más a votaciones emocionales. Claro que es un problema. Esto es como el fútbol y al final aquí uno del Madrid o del Barça gane o pierda. Puedes criticar al entrenador, puedes decir qué tal y tal, pues pero al final siempre la gente es firme, ¿no? Entonces, al final lo estamos viendo, hace poco se publicaba una encuesta a nivel nacional que decía que había un índice de aprobación de la política del gobierno por encima del 70% de las medidas que han adoptado y salía que se votaba mal al PP. Y dices, si estás de acuerdo con este, ¿cómo va a votar al otro? Pero es que luego decían, ¿cree usted que el PP lo hará mejor? Y el 80% decía que no. Es decir, estamos en una situación kafkiana en el que ya al final, como ya los políticos dicen tantas cosas y tal, pues ya al final uno tiene su afinidad emocional con un partido o con otro y al final acaba votando en ese sentido. Y muchos votan para que no gane el otro, Obviamente. no porque están convencidos. Esto se da más en la derecha que en la izquierda, porque en la izquierda son siempre los votantes más, en fin, tienen sus más pejigueros, por decirlo de Y alguna se forma. pelean entre sí. Y se pelean entre Con sí lo cuando cual- no tienen nada que hacer. Pero bueno, pero al final va a morir un poco tal. Entonces aquí habrá gente que le gusta el carril bici, habrá que no, otros que tal. El aparcamiento fastidia al que te quiten el aparcamiento, desde luego. Pero bueno, hay calles en las que le han puesto carril bici, entonces dice que pasan menos coches y que están menos contaminados. Eso Bueno, pues tal, quiero decir. Hay otro aspecto también que también es digno de
de analizar, ¿no? Y es el tema de las encuestas. Yo me libre de que nadie me haga caso a cualquier tipo de consejo, pero de luego yo sí que aconsejaría, de verdad, no hagan ustedes caso a las encuestas, señores de los partidos políticos. Vamos, yo he llegado a ver en el último mes encuestas que decía, es que es imposible. ¿Y de dónde salen? Eso no, sociológicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ya no sé a quién le interesa lanzar este tipo de encuestas, y sobre todo yo desde luego sí que mi consejo es no hacer caso de las encuestas. No me puedo creer. Hay encuestas que son increíbles, absolutamente, vamos. Sí, hay encuestas que son a nivel de que tienen una encuesta en la que han encuestado a cuántos, en una población de 230 y tantos mil habitantes, que con derecho a voto pueden ser 180.000, ¿y cuántos has encuestado? 800. ¿20? No. Pues 800. Yo creo que algunas no encuestan ni 100. Sí, totalmente. No, pero lo mejor es que luego se hacen encuestas internas de partidos y les sale que los otros son más listos, van a votar los más y tal. Y pues desde luego vaya forma de tirar dinero, porque claro, al final si uno hace una encuesta para que le doren un poco la píldora diciendo no, en fin, está la cosa reñida, pero hay posibilidades. O os movilizáis o los otros ganan. Sí, pero sí, efectivamente, como dice Maite, las encuestas hay que verlas muy bien, cómo se hacen. Yo lo digo porque hay veces que yo leo en las redes sociales, ¿no? Las carga el diablo. Que se publica una encuesta, ¿no? Y si es a favor del partido, el que mejor sale parado, bueno, es como una algarabía, una alegría, un entusiasmo. Ya está. Una cosa, como decir, ¿será de verdad? ¿Lo creen de verdad o es simplemente de cara a la galería? No lo sé, porque yo digo... Eso es verdad lo que dice, Una encuesta a de veces 100 tengo personas náuseas. publicada 8 meses antes de las elecciones. No, yo creo que lo que se publica en redes sociales normalmente no suele ser lo que uno piensa realmente. Es muy limitado porque no todo el mundo está en las redes sociales, y segundo, que la gente expresa unas cosas de un determinado mundo públicos comentando esas encuestas en las redes sociales. Pero por eso lo digo, que yo creo que no es lo que piensa realmente, es porque toca apoyar esto, toca animar o no, o toca reventar esto. No creo que sea lo que se lo crean. Es que se nota que ni se lo creen ellos. No, pero claro, pero es lo que estaba comentando. Exageran de una manera que me da náusea. Lo que estaba comentando Maite es que es verdad que dice las encuestas, si son desfavorables no hay que creérselas. Y si son favorables, hombre, dice, claro. Menos todavía. pero marcan una tendencia. O sea, eso ahí sí que marcan tendencia. Si ganan los otros, no. Hoy, por ejemplo, un ejemplo de hoy, los datos del paro, de la gente ocupada, esto, lo otro. Digo, vamos, absolutamente surrealista. Hombre, el mismo día que salen los datos del paro, te salen los informes. No está bien. Claro, te salen los informes sobre la pobreza en España y te dicen que hay 6 millones de personas que están viviendo en peligro de exclusión. Efectivamente. Voy a hacer un inciso por reconducir el tema y porque ya andamos justito. Y porque vamos justo de tiempo, os quería hacer solo que me hagáis una valoración de un tema actual que salió hace poquito, el caso de las exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. La justicia ha archivado el caso, es culpa amarga, pero aún así la cuestión después de eso siguió coleando un poquito. El Partido Popular seguía, a día de hoy también, pidiendo la dimisión de la concejal, mientras que desde el Partido Socialista pide unas disculpas públicas del presidente del PP. ¿Qué valoración hacéis vosotros de esta cuestión? Que sea ligerita, porque vamos justitos de tiempo. Quiero decir, independientemente de que se supone que los concejales tienen que saber exactamente lo que pasa en su departamento y lo que firman y tal, pues bueno, también es verdad que confían en sus técnicos. Quiero decir que tampoco creo, según la sentencia, la concejala de Cultura no fue al técnico y le dijo, oye, acelérame esto y prepáralo de esta forma y tal. Bueno, pues tiene que estar enterado de lo que firma, por supuesto, pero claro, si los técnicos no preparan la documentación como tienen que prepararla, pues a lo mejor, en fin, tampoco ha salido exculpada, pues bien, pero que las cosas se hicieron mal, eso es evidente, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero, no he visto la demanda que presentó el Partido Popular, que habría que saber cómo la han armado, y si verdaderamente no se han equivocado en la forma de hacerlo. Eso es muy importante en los temas judiciales, porque como te equivoques, te la tumban. Y a veces te la tumban cuando no deberían de tumbarla. Primer punto.
Segundo punto que a mí me mosquea, que el Partido Popular no vaya a recurrir. ¿Pero qué me estás contando? Estás pidiendo la dimisión y me parece casi normal, porque es verdad que, hombre, que no se puede tampoco excusar un concejal en que no sabe qué, sobre todo si lees un trozo de la sentencia donde dice que hay una conversación telefónica con el técnico, etcétera, etcétera. Pero oiga, señores, si usted consideran que verdaderamente se ha hecho contra derecho, recurra, explíquemelo. Porque claro, pide la dimisión pero no recurres, explíquemelo. Que a lo mejor debería de dimitir, pues puede ser, pero jolines. Es decir, ahí, en fin. Sí, bueno, es más de lo mismo. En primer lugar, la decisión de la justicia es la que es y ya está, hay que respetarla. En segundo lugar, también creo que si tú verdaderamente crees que esa sentencia no está recogiendo los hechos tal como los entiendes como denunciante, tienes la opción del recurso. Puedes pedir la dimisión, pero debe ir por congruencia, ¿no? En principio. Y respecto a si ella tendría que haber dimitido, pues vuelve un poco a lo mismo. Desde luego ahora ya no es el momento, en absoluto. Y pedir disculpas, hombre, pues me parece lógico que ella necesite que se resarza también desde esa perspectiva política, ¿no? Puesto que ha sido su nombre puesto en entredicho. Pero, en definitiva, aquí es una decisión judicial, máximo respeto y ya está. Sí, al final la investigación dice que no hay dolo en lo que ha ocurrido. Está claro que hay cosas que no se han hecho bien, que se tiene que hacer crítica, que se tiene que trabajar para que esas cosas no se vuelvan a repetir. Exacto. Que el equipo de gobierno ha salvado una bola ahí, que les ha salido bien. Bueno, les ha salido bien, ¿no? Que simplemente la justicia ha determinado que no había ningún delito, no había dolo, no había nadie con un tejemaneje para que esto ocurriera así, sino que ha sido un error. Pero hay que ver qué está pasando, cómo se trabaja para que no vuelva a ocurrir, para que se hagan las cosas de forma correcta y eficientes. Por eso decía yo que cuando plantea, no puedo creer que el PP no tenga asesores jurídicos que hayan hecho la demanda o la denuncia y no se hayan dado cuenta que posiblemente no hubiera dolo, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, porque claro, entonces esto tiene varias lecturas. Por una parte que lo supieran y que fuera una manera de dar caña, porque claro, ahora no recurren. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O verdaderamente han hecho un papelón, porque han hecho el ridículo. ¿Vale? Independientemente de lo que dice ella y lo que habéis dicho todo. Es decir, por favor, en el ayuntamiento depositamos nuestra confianza, entonces vamos a hacer las cosas bien. Y no se han hecho bien. Pues y luego que es otra sentencia, no, que digo que es la segunda sentencia de un tema importante que el PP, en el que el PP pues sale un poco trasquilado, que la otra es la de la rescisión del contrato del mercado, sí. Que bueno, que yo entiendo que debían en su planteamiento entraba dentro de lo normal que recurriesen a los tribunales, pero bueno, al final pues se ha demostrado que esas duras actuaciones, esta digamos más así de que no ha habido dolo y que no se ha hecho, pero que se han hecho mal las cosas, en la otra pues el tribunal respaldó al ayuntamiento, al equipo de gobierno, que ahora pues parece que no quiere pagar el 3% ese de tal. Bueno, eso ya es cuestión monetaria en la que todos pues más o menos sabíamos que había que pagar algo. Pero bueno, va a ser una diferencia muy grande entre lo que se anunciaba que habría que pagar y lo máximo, incluso aunque ni se recurriera o aunque no cambiara, la diferencia, vamos, sí, es abismal. Claro. Está claro que el caso de sumaciones queda archivado, pero el del mercado central seguramente volveremos a repetir el programa y seguiremos hablando de la cuestión. Va a ser un caballo de batalla. Además creo que con la nueva corporación, ya sea cual sea, del color que sea, seguiremos dándole cuenta al mercado. Ese problema muchos años estará al frente. Agradeceros a los cuatro que hayáis venido hasta el debate de Teleelch para hablar y analizar la actualidad municipal. Muchas gracias. También a los espectadores que una semana más nos acompañan. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.
¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo: satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados.